Joan Flores. Como tal, estamos en el grupo de Luis David Cala, Brian Molano y pues el presentador, Joan Flores. En este momento vamos a presentar el proyecto final, el cual nuestro tema se sumerge en lo que serían los diagramas de fase. Como tal, pues esto es para la ingeniería metalúrgica. Entonces vamos a presentar una breve introducción, ¿vale? Entonces, respecto a los diagramas de fase en la termodinámica, pues podemos observar que los diagramas de fase son de gran importancia en la ingeniería tanto de los materiales, pues nos apoyan, entre otros estudios, de la solidificación, de la microestructura, de la metalurgia física y de diseño de nuevos materiales. Tradicionalmente, el tratamiento de los diagramas de fase ha sido bastante empírico, a pesar de que tienen un funcionamiento termodinámico bien definido. Teóricamente, los diagramas de fase pueden ser obtenidos mediante relaciones termodinámicas, pero en la práctica el modelado preciso es bastante complejo y en la mayoría de los casos necesitan datos termodinámicos que muchas veces no están disponibles. Entre los fundamentos de la termodinámica podemos encontrar que los diagramas de fase son representaciones gráficas, como lo podemos observar aquí con este diagrama de fase, que tenemos pues el diagrama como ejemplo del agua. Entonces, son diagramas de fase que representan un sistema material en función de la temperatura, la presión y la composición. Entonces, si observamos el diagrama que tenemos aquí a nuestro lado, entonces podemos ver que se están enfrentando como tal la presión versus la temperatura, en la cual, dependiendo de los grados de temperatura y como tal la presión aplicada, pues podemos tener ciertas composiciones o ciertos pues, puntos, como lo podemos observar. Tenemos también lo que sería una fase sólida, una fase líquida y una fase gaseosa. ¿Listo? Entre otros, pues también vamos a hablar un poco sobre las nociones. Los diagramas de fase se pueden obtener modelando el equilibrio termodinámico de los sistemas, para lo que se requieren datos de propiedades como los componentes en solución. En general, no se dispone de información suficiente, por lo que se utilizan modelados termodinámicos de las soluciones. El más sencillo de estos modelados es la solución ideal, que está limitada a sistemas donde los componentes exhiben gran similitud. Origen termodinámico de los diagramas de fase. Los diagramas de fase son una de las herramientas más poderosas en el estudio del desarrollo de la microestructura. Los diagramas de fase normalmente son desarrollados principalmente por la regla de la tangente, empleada para definir condiciones de equilibrio, y además la regla de las fases de Gibbs. La regla de la tangente nos permite asegurar que los potenciales químicos de todos los elementos se igualen para las diversas fases presentes. Tomando como ejemplo el diagrama del H2O que se ve en la figura, es posible mantener el equilibrio de una fase moviendo dos variables simultáneamente, mientras que mantener dos fases en equilibrio requiere poner la presión en función de T. De este diagrama se puede deducir que el equilibrio entre dos fases en un sistema y un componente es univariable. Además, el punto triple donde las tres fases están en equilibrio ocurre a temperatura y presiones fijas. Además, se puede deducir que máximo tres fases pueden estar en equilibrio en un sistema monocomponente. Entonces, equilibrio de dos fases. Acá vamos a analizar el equilibrio mediante el caso de una solubilidad total, tanto en el líquido como en el sólido. Esto lo analizaremos mediante el caso de una solución ideal en dos fases, como se puede observar en la figura de la izquierda. Esta figura corresponde a un origen termodinámico en un sistema isomórfico de un sistema de silicio y germanio. En la gráfica se observa que a temperaturas intermedias las curvas se cruzan en un punto. Se podría afirmar que el sistema tomará simplemente la fase de menor energía por encima o por debajo de este punto, denominado punto T sub cero. Entonces, extrapolando la pendiente de cada curva en el punto T sub cero, podemos obtener los potenciales químicos de las sustancias en los respectivos ejes. En conclusión, se puede ver que en el punto T sub cero los potenciales químicos de ambas fases no se igualan y por lo tanto las fases no estarían en equilibrio químico. Sistema binario. Los sistemas de más de un componente permiten la mezcla parcial o total de dos o más componentes. Mediante este sistema a presión constante, podemos ver que en el caso de tener dos componentes, dos fases pueden coexistir sobre un rango de composición y temperatura, mediante que un punto invariante involucra tres fases. Sistema isomorfo. El diagrama más simple que puede construirse es el denominado isomorfo, en el cual las fases líquida y sólida son completamente visibles sobre el rango total de composición. Para que esto sea posible, los componentes individuales deben tener idénticas estructuras cristalinas. Los tamaños atómicos deben ser similares con una diferencia de 15% aproximadamente y deben tener también electronegatividades similares. Sistemas octéticos. Un sistema octético es una mezcla homogénea de dos o más componentes en estado sólido. Forman una superretícula única cuya característica principal es la de tener un punto de fusión menor que el de los componentes individuales. Además de estos, existen otros tipos de sistemas que son sistemas peritécticos, sistemas monotécticos y sistemas sintéticos. Entre las aplicaciones, bueno, la explotación de salmueras naturales o artificiales es una fuente importante de productos como fertilizantes, yodo, litio, entre otros.
Algunos ejemplos de este tipo de explotaciones se encuentran en el Salar de Uyuni. Este salar se puede ver ahí en esas dos imágenes, son ejemplos de una explotación que hay allá. El Gran Lago Salado en Estados Unidos y el Mar Muerto en Israel. En general, el aprovechamiento de los sistemas salinos exige conocer y entender el comportamiento de sus fases para operar con ellos, conocimiento que también es indispensable para mejorar y diseñar plantas industriales. Gibbs. Viene siendo G igual a H menos T por S, donde G es la energía libre de Gibbs, H es la entalpía, T es la temperatura y S es la entropía de nuestro sistema. Luego sigue la energía libre de Gibbs en nuestro sistema binario, donde viene siendo G igual a X sub A por G sub A más X sub B por G sub B, donde AX y BX son las fracciones molares y el GA y el GB son la energía libre de cada compuesto. Luego sigue la energía libre de Gibbs en cuanto cuando la temperatura es constante. Esta se calcula para cada uno y es G sub A igual a GA más R por T por logaritmo natural de A sub A. Y como esto es un caso ideal, entonces A sub A viene siendo igual a X sub A, que es la fracción molar. G sub A es la energía libre, T es la temperatura y R es la constante universal de los gases. Las fórmulas para un sistema auténtico son logaritmo natural de X sub B sub L, que es la fase, igual a menos el delta de la entalpía de B multiplicado por el T sub F sub B menos T. Todo eso dividido en R por T por TF por B. Donde el X sub B es la fracción molar del componente B líquido, el delta de H es la diferencia de entalpía en B, la TF sub B es la temperatura de fusión de B, T es la temperatura y R es la constante universal de los gases. Luego sigue la regla de la palanca, que es el porcentaje de una determinada fase. Esta viene siendo igual a WP menos WL, esto dividido en W alfa menos WL. Se usa cuando se encuentran dos fases y sirve para hallar el porcentaje el porcentaje de una de estas. WP es el porcentaje del componente que nos dan en una determinada temperatura. W es el porcentaje de concentración al llegar al límite con la primera fase. WL es el porcentaje de concentración al llegar al límite con la segunda fase. Luego tenemos el marco teórico. El marco teórico se llama la regla de la palanca porque se usa el primer extremo a la izquierda del punto que tomemos y el punto mismo como extremo derecho al momento de realizar las operaciones del numerador. El equilibrio termodinámico entre fases de los diagramas está definido por la energía libre de Gibbs, pues nos permite determinar los límites de composición en el cual una o más fases se encuentran en equilibrio o conservan su estabilidad. También parte de los diagramas de fases son los límites de cada parte esencial de los diagramas de fase son los límites de cada fase y la correcta asignación de los ejes, pues después de todo, estos representan la relación entre temperatura y composición. Los sistemas eutécticos son la solubilidad, en los sistemas eutécticos, la solubilidad sólida tiende a despreciarse, pues su valor suele ser muy pequeño. Esto en algunos casos nos lleva al error de decir que no existe solo por no considerarlo. Sin embargo, esto no es así. Y por esto es que no se pueden usar las fórmulas de energía libre de Gibbs para estos sistemas. Y eutéctico significa que su punto de función es más bajo de lo que cada uno de sus componentes.